Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el aplauso, lo agradezco de corazón. Estos momentos que se lleva uno para siempre, ¿no? Y más esta tarde aquí tan especial. Bueno, yo soy José López Almagro, para los que no me conozcáis, aunque veo caras conocidas, y amigos, amigas. Y hoy de mi padre, que al final es el eje, como habéis visto, de todo este material que tenemos aquí esta tarde y que hemos presentado. Así que bueno, gracias de corazón por el aplauso y os lo agradezco muchísimo. Espero que os haya gustado, espero que por lo menos, aunque algunos ya conocéis algo sobre la vida y obra de Rosales y sobre sus estadías murcianas, como habéis visto el documental, se centra mucho en eso, en la estadía murciana, que como habéis podido escuchar y ver, son dos. Y entonces, pues bueno, pues es un poco, no es todo el documental completo de la vida de Rosales, que sería muchísimo más largo, aunque murió joven, como sabéis. Pero bueno, y haremos, eso espero, a ver si las circunstancias cambian, porque bueno, esto sería muy largo de contar y no quiero cansaros mucho, pero este documental que habéis visto aquí está hecho pues, desde la pasión, desde la ilusión y sobre todo con muy poquitos medios, ¿no? Porque, bueno, no me gusta culpar a nadie ni tener nombre propio de nada, simplemente por desconocimiento también de la figura de Rosales y por desconocimiento, creo, de toda esta historia, pues no tuve la suficiente ayuda. No sé si... Perdona, ¿me puedes dar la luz que no veo? Quiero ver las caras de ellos. Gracias. Porque ya que estamos casi en familia, pues por lo menos que nos veamos, ¿no? Terminamos enseguida, sabemos que el fútbol está ahí esperando. Sabemos que juega a Madrid a las 9, tranquilo, llegáis. Hay tiempo para comprar los pasteles, llegáis, no hay problema. Lo tengo en cuenta, por eso pusimos el evento a las 7. Entonces, aunque soy futbolero, yo no soy futbolero. Entonces, bueno, pues lo que digo, que tristemente no tuve las ayudas que bueno, veáis ahí logotipos y cosas, pues bueno, no tuve las ayudas que yo hubiese querido para poder tener todo el despliegue de medios, ¿no? Que se merece el cine de verdad o un documental. Aunque bueno, creo que lo hice más o menos dignamente, lo mejor posible y bien. Pero bueno, espero que tener un poco más de apoyo para hacer ese Rosales total, ¿no? Y bueno, más si quieres tú decir otras cosas. Y otras cosas, ¿no? Y otros proyectos que tenemos en mente. Yo quería siempre dar las gracias, este es un acto de gratitud también, y sobre todo a Pascual Martínez Ortiz, director gerente de Caja Murcia, que siempre se ha ocupado y preocupado de nosotros y que siempre ha puesto los medios a nuestra disposición pues, para que se materializara de una manera más o menos tangible pues, nuestros proyectos y nuestras ideas. Una anécdota que sabéis que la exposición Rosales estuvo en el Lugán desde noviembre hasta abril y hay muchas anécdotas al respecto, sobre todo una que a la azafata el último día nos dijo que los visitantes habían sido 7.365, específicamente de la exposición Rosales y prescindiendo del Lugán en su conjunto, sino específicamente de ese espacio de la logia. Y una anécdota preciosa que yo llevaré hasta que muera es cuando estaba explicando a unos compañeros, amigos y a otras personas que estaban por allí, pues digamos la exposición sobre la marcha, subí una azafata y me dijo si se podía agregar un grupo de la 11 que había venido y tal. Yo dije que encantadísimo y que se podían unir en ese momento o esperarse unos 10 minutos que me faltaban aproximadamente tal. Y luego, total, que hicimos a continuación el otro acto con estos invidentes y me dijo una de ellas al terminar la exposición, pues yo, señor, no veo absolutamente nada, pero con sus palabras lo he visto todo. Esas palabras las llevaré en el alma gozosamente clavadas hasta mi muerte. Y nada más, realmente lo que yo he querido decir siempre a los visitantes de la exposición y sobre todo también aquí, aunque quizá más tangencialmente, ha sido el hecho, la importancia tremenda, y esto no se ha sabido, no se ha estudiado fehacientemente hasta los últimos decenios, cómo Murcia es tan importante en la pintura contemporánea por mor de Rosales. Esto habrá que reiterarlo hasta la saciedad siempre.
este desconocimiento de la importancia que ha tenido la luz de Murcia en un artista magno, premiado máximamente en las exposiciones nacionales de Bellas Artes, pero que por una serie de circunstancias viene a nuestra ciudad y aquí la prensa apenas se entera de que está muy tardíamente y tal, pero poco a poco aposentándose en la vida murciana, gentes buenas, amigos, músicos, etc. Porque él estaba aprendiendo al violín con Héctor Spinelli por si se quedaba ciego de la tuberculosis que acarreaba. Pues la luz de Murcia se infiltra al fin en sus cuadros y este es el gran momento de la pintura, cuasi postera estamos hablando del 72, 1872 y 73, el último tercio ya del siglo XIX. Sorolla nace en 1874, 73 o 74, si no recuerdo mal. Es decir, cuando Rosales alcanza la apoteosis suya con el testamento de Isabel la Católica en la exposición de 1864, y cuando los franceses realmente estaban ya organizando, tejiendo toda aquella faramalla del impresionismo, toda aquella faramalla, digo, en el sentido mejor, porque después, claro, ellos supieron catapultarlo adecuadamente para el arte, pero no sabían o ignoraban que aquí en Murcia hubo un pintor que ya el impresionismo, bueno, y antes de venir a Murcia en el 69, con la mujer saliendo del baño, y Velázquez, y Goya, aquí teníamos impresionismo siempre. Lo que pasa es que no hemos sabido vender nuestra pintura ni nuestras cosas como los franceses sí lo han sabido vender. El impresionismo ya está en Rosales. Lo que pasa es que esto pues cuesta atenderlo, considerarlo e internizarlo. El cacareado impresionismo francés. Entonces, el Naranjero de Algeciras tiene ya esas vibraciones cromáticas, esa atmósfera y todo lo que le pueda dar los impresionistas a su arte, o le dieron. Esto cuidado. Entonces, claro, se deja por fin Rosales el caballete y al ver esta luz esplendorosa de la Fuensanta, pues claro, aquí empieza una nueva etapa de su pintura que no había sido considerada, no había sido estudiada. Uno tuvo que hacer muchos esfuerzos y sacrificios porque, claro, esta pintura, la mayoría de ella está en colecciones, estuvo y está en colecciones privadas madrileñas, sobre todo. Y entonces pues era muy difícil esa investigación. Yo la hice al cabo, la culminé en 1999, se presentó en el Museo Ramón Gaya, esta monografía mía sobre Murcia, etc. Pero es luchar contra los elementos, como decía en otro contexto algún monarca español. Es decir, se trata de que la gente no sabía todo esto y hasta ignoraba, como dice mi hijo, quién fuera verdaderamente Rosales. Esto daba casi vergüenza y gente bastante culta. Lo que pasa es que el siglo XIX en la pintura siempre lo hemos visto. Yo, por ejemplo, recuerdo con mi padre, que en paz descanse, haber ido al Casón del Buen Retiro, porque la pintura decimonónica nuestra estaba en el Casón del Buen Retiro. El Prado terminaba con Goya, que muere en 1828. Entonces la pintura del 19 era como un suplemento, como un complemento a la pintura del Prado. Había que ir en otras horas, en otro día o a la tarde, exclusivamente al Museo de Pintura del 19 para conocer esa tan desconocida pintura nuestra. Y claro, Rosales aquí en Murcia, pues qué os voy a decir, aquí en Murcia se ha confundido con Luis Rosales y todas esas simplezas que se han dicho, muchas de ellas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo, mis queridos amigos, eso. Murcia le da a Rosales, Murcia hay que poner a Murcia en donde merece en la pintura contemporánea, por mor de Rosales, por la gracia de que viene aquí Rosales a Murcia e infiltra e ingiere esa luz nuestra única en su cuadro. La pintura de gabinete, pues, se cierra con la estancia murciana de Rosales. Por eso os quería leer, si me permitís esta tirilla, esta especie de chuleta que he traído aquí. Termino. Ya quería terminar, porque si no, mis palabras no están muy claras. Ya sé que mi hijo me ha dicho, no leas nada, pero no hace caso. Bueno, esto ya... yo no he pretendido elevar la educación estética de los murcianos. Solo he anhelado con mi exposición, con nuestra exposición, inculcar en sus sensibilidades cómo Murcia se hace raíz y decoro y espíritu de su personal visión de la pintura,
aquí entre nosotros, el maestro en su vida única, lo hizo al dominio totalizante que le faltara. No nos creíamos, no sabíais que Murcia fuera tan esencial en la historia de nuestra pintura. Rosales, viniendo aquí, se embriaga en sus esencias y las ingiere en los lienzos de luz y de cántico que querían ser su mañana estético, su cromatismo sin hartura, su guiño magistral anticipante. Sí, sabedlo, murcianos de dinamita, Murcia da su corazón a Rosales, Rosales le entrega el suyo, y en esa cordial y recíproca diástole emotiva, la liberación se produce, la casta antigua, eterna, refluye, y se forja el universo de su interpretación clara y serena. Ahora, en Murcia, adviene la maravilla de su técnica abreviada, y nos da esa síntesis de las formas, ese baño de los cuerpos en el aire, esa profundidad atmosférica lograda como milagrosamente con el leve y sencillo toque de un pincel único. Eso le ha dado Murcia a Rosales, la serena grandeza libre de una apoteosis. Nosotros solo pusimos en nuestra exposición el mantel y la mesa. Vosotros degustasteis todas las viandas. Muchas gracias. Y nada, por motivo de cierre. Bueno, y como mi padre me ha dicho antes, después de leer esto mi padre, claro, yo, el nivel también está alto. Bueno, como bien ha dicho mi padre, yo quería agradecer también a Pascual Martínez Ortiz, gerente de Caja Murcia, al cual sé que no puede estar aquí porque me ha llamado esta mañana y que estaba en Alicante, porque fue una persona importante cuando yo empecé con este proyecto de documental y que fuera de mi familia, que me ha ayudado y me ayudará siempre, porque nosotros tenemos, gracias a ella, tenemos un núcleo familiar para mí envidiable. Mi madre, mi padre, mi hermano, mi novia, mi cuñada, mis sobrinos que ahora son mis ahijados, y un núcleo familiar envidiable que me han echado una mano cuando lo necesitábamos para hacer este proyecto, porque el cine es caro, o sea, el cine audiovisual es caro, es decir, una producción audiovisual es bastante cara y aunque sea para hacer algo sencillo, pues necesita medio económico, ¿no? Y Pascual siempre ha tenido el escucharme y el escucharnos, y fue una persona importante cuando yo empecé con Rosales, porque su sensibilidad pues, es exquisita, ¿no? Para con nosotros. Para mí un grandísimo amigo que tengo muchísimo aprecio, y me hubiera gustado que estuviera de aquí, pero los compromisos pues también son importantes. Yo así se lo he visto mañana y me he hecho una mano pues, por todo lo que pudo en su momento, ¿no? cuando empecé con esto. El cerrar aquí en Fundación Caja Murcia, el aula de cultura de Fundación Caja Murcia de aquí de Gran Vía, es cerrar un año Rosales y todo este periplo que yo empecé en el año 2021, cuando yo estrené este documental en la Filmoteca Regional Francisco Raval de aquí de Murcia, magnífico cine, como todos sabéis, magnífica sala. Y yo ahí estrené a finales de junio, y bueno, pues ahí lancé este documental a la calle, y bueno, tuvo una acogida estupenda, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo el periplo, porque mi padre y yo estuvimos preparando mucho tiempo antes el 2023. ¿Por qué el 2023? Porque se conmemoraba el 150 aniversario del fallecimiento de Rosales, que como todos sabéis falleció el 13 de septiembre de 1873. Bien, se cumplió el 150 aniversario de esta efeméride, ¿no? de su muerte. Y pues preparamos el documental. Lo que pasa es que bueno, pues yo lo preparé antes, lanzamos antes, pero todo este material, como bien ha dicho mi padre, toda esta exposición que hemos llevado a cabo aquí en el Uruguay, con muchísima ilusión y con muchísimos visitantes, porque es verdad que estamos muy contentos, creo que ambos y toda la familia, de toda la cantidad de gente que ha venido a la exposición, siendo, vaya por delante, Rosales un gran desconocido, todavía a día de hoy, menos, pero todavía gran desconocido. Tristemente, bueno, estamos intentando luchar ambos, mi padre antes que yo, lógicamente por edad, el que se conozca y el que se dé a conocer este pintor, y sobre todo su estadía murciana, que como viene a recalcar mi padre, y recalco yo otra vez, son muy importantes en la vida de un pintor. O sea, 2 estancias en Murcia, prácticamente si sumamos las 2, un año de la vida, de la corta vida de un pintor, de esta grandeza como Rosales, el
cual debo recordar, y perdonadme que me despide, que tiene una sala entera privativa en el Museo del Prado, la 61B, la cual recomiendo encarecidamente que vayáis a verla a los que no la hayáis visto, y aunque la hayáis visto, volváis a verla como yo voy viendo desde que tenía 9 años, y no me canso de ir, y no me cansaré de ir. No es algo baladí, al contrario, es algo importantísimo, pero nadie había puesto el foco, o no se le ha dado importancia. Mi padre lucha muchísimo, hasta que yo, como esto que he contado, ¿no? Con las posibilidades de la Muralla, trajo cuadros aquí como el Naranjero de los Alcázares. La mitad de cuadros, por unir con el documental, la gran mayoría de obras que habéis visto aquí fue rodada en casas particulares, dificilísimo de localizar, porque la obra de Rosales, sobre todo la murciana, tiene la particularidad de que está en colecciones privadas. Os podéis imaginar lo difícil que es acceder a casas privadas a grabar cuadros que muchos de ellos a veces no quieren. Pero bueno, gracias a la amistad de mi padre y gracias pues, a los años que llevamos investigando, como decía esta señora que estaba ahí antes, tenemos todavía la suerte de poder tener la amistad de los descendientes de Rosales, lo cual tuvimos la suerte de poder juntar a todos prácticamente los que viven, ¿no? Tataranietas y tal, en Madrid, en una proyección que yo hice en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, la segunda, la primera, hice una primera y luego una segunda este año pasado, y pudimos juntar a todas las familias Rosales. Bueno, no entenderme, hemos podido ir grabando. Yo el Naranjero de los Alcázares que habéis visto aquí, lo grabé en la casa particular donde estaba antes de que se subastara en el año 2022. Sí, ese cuadro se subastó. Hay otras personas que lo saben. Yo fui partícipe y luché, lo que no está escrito, para que ese cuadro se viniera a Murcia, porque fue pintado aquí, en la Sierra de los Algézares, a la falda de la montaña de la Fuensanta. Fue pintado aquí por el maestro y estaba en una colección privada, por amigo de mi padre y mío, y tuvo la delicadeza de dejarme ir acceder a su casa y poder grabarlo allí. Esos planos que hay ahí son planos grabados en la casa de este hombre, ¿no? Bueno, chicos, eso subastó en verano del 2022 y bueno, pues todo mi esfuerzo quedó en nada porque no tuvieron a bien las autoridades y entidades murcianas que se compraran. Me dijeron aquella magnífica frase que yo recuerdo, magnífica por entre comillas, que no había una reserva de crédito para comprar un cuadro. En ese momento, cuando yo lo subasté, con los contactos que tenía, me habían dicho que serían 2 semanas. Yo moví los hilos, pero no se ve que no tuvieron la sensibilidad que yo les transmití o que yo les decía que era un cuadro tan importante para Murcia que debe estar en el Museo de Bellas Artes de Murcia o cualquier museo de aquí, de la ciudad. Pero no, fracasé en mi intento, tristemente. Yo había subasta, la presencié, sufrí mucho por ese cuadro, un cuadro que me gusta mucho desde pequeño, bueno, tengo sentimiento, no sé, estuvo aquí en Murcia, bueno, mi sentimiento particular me gusta ese cuadro, me gusta mucho, lo sabes. Pues la subasta salió y la subasta, pues yo sufrí que no está escrito, porque yo pensaba, cuando ustedes piensen, cuando un cuadro sale a la subasta, pues puede irse a cualquier parte del mundo. Aquello fue una subasta abierta, aquello se lo podía comprar cualquier persona. Y yo lo que no quería que ese cuadro, primero, no saliera de Murcia y segundo, no saliera de España. Aunque no saliera aquí, en territorio nacional. Bueno, pues sufrí que no está escrito hasta que, bueno, me dijeron por la amistad que tenía ahí en la casa de subasta que había sido comprado en España y que por suerte lo compró una fundación que tuvo un gusto exquisito en aquella subasta y sí, la voy a enganchar. Es una fundación, y también lo compró una fundación que está en Madrid, la Plaza de Colón, la Fundación Cristina Massaleu Patterson, lo cual os recomiendo a todos que vayáis a verla. Es una fundación magnífica, tiene una galería de arte tremenda, de todo tipo de pintores, tiene una selección de cuadros de Sorolla extraordinaria, tiene 2 rosales, el Naranjero de los Alcázares ahora, y otros rosales extraordinarios. Y bueno, es una fundación pues magnífica, unas instalaciones estupendas, unas salas estupendas, creo que incluso prácticamente tiene algunas que son gratuitas. Y bueno, pues tuvimos la suerte de que se quedó el cuadro ahí en España y se quedó ahí en la fundación, ¿no? Ahí está para que al igual que os animo que vaya a la 61B del Prado,
Pues ahora, como mi padre decía antes, antes estaba haciendo todo el retiro, que te daban la entrada para que fuera a la cultura, pues vamos a ver viceversa. Lo vamos primero y después vamos a la Fundación Cristina Massaveu Patterson para poder ver el Evangelio al Alcázar. Porque ese cuadrito, aunque no es demasiado grande como la muerte de Lucrecia, el tratamiento de la Católica, ¿no? O otros cuadros más grandes de Rosales, es un tablotén, ¿no? Un cuadro no muy grande, pues aunque en su tamaño es menor, la grandeza de la pintura es total, ¿no? O ánimo que vaya ahí. Las dificultades de los evangelistas también. Esos evangelistas Sí. que habéis visto ahí con sus dibujos preparatorios cuadriculados, como hacían entonces los otros artistas, pues dificultades máximas, porque pertenecieron un tiempo un poco perdidos en el Museo del Prado, luego los reclamó la Iglesia, se fueron a San Justo al Arzobispado de Madrid, al final se depositaron en la Catedral de la Almudena de Madrid, en la Girola de Ambulatorio, donde lo firmó mi hijo. Detrás de una reja estaban en el suelo dispuestos para poner en cualquier capilla, no se sabía dónde, y al final se han aposentado definitivamente a unos 20 y tantos metros de altura, indescriptible, terrible, tristísimo, en los Jerónimos de junto al Museo del Prado, la iglesia de los Jerónimos. O sea que todos estos avatares de filmación de que habla mi hijo realmente no son solo verdad, sino que además realmente ha sido muy triste que el patrimonio esté tan mermado de posibilidades para los jóvenes que empiezan a empujar y que quieren hacer cosas que queden, por lo menos la obra, si no la obra bien hecha, la obra perfecta, la obra bien hecha que decía un señor, por lo menos eso. Pero ha habido muchas dificultades, pero en fin, ahí tenéis el fruto de su labor, sobre todo por el labor, y nada, no queremos reteneros más, sino que muy agradecidos por vuestra presencia y en fin, de corazón os decimos que gracias y gracias. ¿Cuántos cuadros pintó? Pues no creo que llegaran al centenar. Rosales es un pintor lento, no es un pintor rápido. A pesar de los premios que le dieron en las exposiciones nacionales por el tratamiento, por ejemplo, y la misma Lucrecia, él no quiso venderla al Estado, que se propuso porque la premió con primera medalla, pero no quiso venderla. La tuvo en su casa, primero en el estudio de la calle de Libertad 21 y luego en su propia casa. Y las memorias, bueno, en el libro Hablando con los descendientes de Colombín, pues habla con Carlota Rosales, la única hija que le sobrevivió al artista, y decía que estuvo en su casa porque el marido decía que nunca le iban a pagar ese cuadro como él. Estuvo 7 años para realizar la muerte de Lucrecia. 7 años según mis cálculos y mis investigaciones modestas, pero prácticamente 7 años, cuando se decía que 3 o 4, lo he demostrado fehacientemente en esos libros que dedico a Rosales. Bueno, entonces no fue un pintor rápido, tuvo que, por supuesto, como todos artistas, y al rebufo, digamos, de esos triunfillos, como él decía en la exposición nacional, pues le salían encargos de retratos, a la plutocracia, etc. Pero que realmente tampoco salió, ni pasó hambre en Italia, cuando se fue tan románticamente con sus amigos Luis Álvarez y Vicente Valmaroli, pero realmente no salió de la pobreza, de la honrada pobreza, digámoslo así, ¿no? Rosales nunca fue rico con su arte, nunca. Y ya digo, su catálogo no llega al centenar de obras. Vale, gracias. ¿El nombre de la fundación esta podría repetirlo? Sí, Fundación Cristina Massaveu. María Cristina, sí. Sí, bueno, es que le llamo María Cristina. Fundación María Cristina Massaveu, con V y termina en U. Patterson. Eso es, Massaveu. Está ahí en la zona de Colón, en Madrid, en un edificio muy bonito. Cuando lleguéis a Colón, a la plaza de Colón, preguntad por ahí que está muy cerca. Está cerquita, si lo metes en internet, enseguida te lleva a la misma puerta. Y te digo, hay algunos días que incluso es gratuita. Hay dos cuadros de Rosales, como ha dicho mi hijo, el naranjero de Algezares, que yo les digo cuando los algezareños han ido a la exposición que montaba en de Rosales, inicia, yo les decía, mirad, haced una suerte de peregrinación como los cristianos a Jerusalén y a la Meca y otros a la Meca, pues vosotros los algezareños una suerte de peregrinación a la Fundación Massaveu para ver vuestro naranjero de Algezares, porque Algezares, por mor de Rosales, está en todas las enciclopedias ya del arte del mundo, en todos los sitios, y entonces, aparte de saber a Fajardo, lo único que tenéis
le hablo así un poco ya algezareño, tirándole un poco de huello, porque yo de huello parece ser que le van a dedicar una plaza ahora o una calle. Esto es otra. Bueno, eso estamos. Pero se iban a acordar algo al respecto. ¿Y qué pasó el otro día? Bueno, llevo ya tiempo intentando... hablamos. Gracias por venir. Pero el incendio que hubo en la Conchata hace poco. Llevamos tiempo intentando, pues eso que como sabéis, pues en toda la ciudad de Murcia no hay ni una calle, ni una plaza, ni un busto, ni nada. O sea, decido yo intentando luchar un poco para que se ponga, y si va a hacer una sesión de junta de la alcaldía de Algezares para tocar este tema que yo propuse. Casualmente, esa misma noche, a la media hora de empezar la junta, El incendio. sí, hubo un incendio en los Teatinos, en la Fuensanta, se canceló la junta, después vinieron en la Semana Santa, fiesta de primavera, y después ha habido otro, bueno, hay una serie de urgencias, me dijeron en la alcaldía que había que eran mucho más importantes, y ahí estamos, intentando poner una plaza por no hay la calle de Algezares, ¿no? Así que bueno, ahí intentamos, eso la calle, una plaza, donde se pueda, pero bueno, que esto lo sale aquí entre nosotros, que Hemos ido ya unos años limoneando un poco este tema, ¿no? sí, Ya hace falta, ¿no? si alguien tiene alguna pregunta, tenéis alguna cosa, les digo, atender a este documental, a nuestra exposición en Muán y a nuestras explicaciones a donde quiera y a quienes quiera, y por favor, dedicarle ya una calle a Rosa, por caridad. que es algo que yo creo que debería haber salido de iniciativa propia hace mucho tiempo por parte de... Pero esto manifiesta ese desconocimiento de que antes hablábamos. Ese desconocimiento de que antes hablábamos sobre Rosales en Murcia, eso es el reflejo fiel de esto que decíamos. Entonces, pues no se puede pedir, quizá de determinadas cosas, pues cuando no hay, en fin, caldo de cultivo suficiente como para esa demanda, pero esa petición, pero en fin, todo se andará, yo creo que sí. Yo creo que sí, que esperemos que paulatinamente, muy poco a poco, pero con paso firme, Rosales se asiente en el recuerdo y en el cariño entrañable de Murcia y de Murcia. Muchas gracias.